En Roldanillo, población agrícola en el norte del Valle del Cauca, Colombia, hemos creado un lugar donde se viven la emoción y la experiencia, la cultura y la historia, el conocimiento y la educación. Vive una experiencia cultural emocionante. El Museo Rayo. En el año de 1971, como reconocimiento por los premios que recibió Omar Rayo en el Salón Nacional de Artistas Colombianos y la Bienal de Sao Paulo, Brasil, el municipio de Roldanillo le dona un terreno con el fin de crear nuevos espacios para la cultura. Fue así como Omar Rayo decide crear el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano. Su diseño arquitectónico fue elaborado por el mexicano Leopoldo Gaut, inspirado en elementos de la cultura maya. Consta de 8 módulos octagonales, un teatrino y su taller, inaugurado el 20 de enero de 1981. El Museo Rayo es una fundación cultural dinámica, en actividad permanente, donde se exhibe la obra de su fundador y de artistas latinoamericanos. Se imparten talleres de formación artística y centra su filosofía en la integración de las artes y el pluralismo cultural, contando con el respaldo del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía Municipal y el sector privado. La filosofía del Museo Rayo se basa en la filosofía de Omar Rayo al fundar el museo. Era un museo descentralizado en una ciudad pequeña en el Valle del Cauca para la obra de arte latinoamericana sobre papel. Ese era su ideal, eso es lo que quería hacer aquí. Es muy importante para el museo que recordemos y que preservemos todo lo que quiso hacer Omar Rayo. Entonces lo estamos haciendo, curando su obra, inventándonos diferentes puntos de vista sobre lo que significó su obra, haciendo exposiciones de diferentes aspectos de la obra de Omar Rayo, tanto la de papel como la pintura en acrílico sobre tela. Y nos hemos creado una filosofía más incluyente, donde estamos haciendo exposiciones no solamente de obras sobre papel de artistas latinoamericanos, sino exposiciones internacionales, nacionales y locales de todos los tipos de arte, escultura, pintura, obras sobre papel. Junto a la obra de su fundador, hemos presentado exposiciones individuales y colectivas de grandes maestros de dibujo y grabado local, nacional e internacional, quienes además de acercarnos su obra, han impartido talleres y conferencias al público entusiasta en este campo. Enterándome ya directamente de las características, de los orígenes, de la manera como funciona el museo. Me parece un modelo que podría o que debería replicarse, obviamente pues pienso con el deseo más que otra cosa. Y digamos la relación que ha establecido el museo con la comunidad, en que esté abierto siempre, que haya constantemente talleres dirigidos hacia los niños o hacia la población en general, digamos esa relación tan cercana con la comunidad es muy útil. Bueno, la política de exposiciones del Museo Rayo es muy variada e intensa. Una de nuestras ideas es presentar siempre el arte colombiano de distintos momentos de la historia, desde la época precolombina, el periodo colonial, el siglo XIX, el arte moderno y el contemporáneo. Hemos hecho exposiciones de pintura colonial para ilustrar, dijéramos, ese periodo, esta pintura religiosa, y también retratos y paisajes del siglo XIX, y también artistas modernos.
y los artistas de la segunda mitad del siglo XX, Obregón, Botero, Negret, Ramírez Villamizar, hasta las generaciones más jóvenes. Mientras la marimba sollozante me enciende el alma. Escuchamos las voces. Desde 1984 y por más de 3 décadas, el Museo Rayo convoca al encuentro de poetas colombianas. Un espacio donde se crea una conciencia de la importancia de la poesía escrita por la mujer en Colombia, logrando reunir en Roldanillo las voces más importantes de la poesía femenina en el país, dándole voz a la mujer indígena y afrocolombiana. Mujer de piel escarlata que se funde en un atardecer de julio. Centaura de la palabra, domadora de la lengua castellana. Además, pues, serán coleccionistas, serán críticos de arte, serán escritores, serán filósofos, serán, bueno, algunos pintores, obviamente, algunos artistas. Desde 1975, el maestro Omar Rayo creó el concurso infantil de dibujo a color. Por más de 4 décadas, el Museo Rayo convoca a esta gran fiesta de la creatividad infantil, donde los niños y las niñas son los protagonistas y los invitados especiales, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del museo. En el año de 1987, la UNESCO, a través del convenio Andrés Bello, adoptó el concurso patrocinando el arte público infantil para exhibir al aire libre los dibujos ganadores de forma permanente. A este lugar, ahora nos vamos a devolver. En el año 2014, el museo creó la sala de lectura infantil El Rincón de Mateo. Un espacio creado para los niños y niñas que les encante aprender y descubrir a través de la lectura, posibilitando en ellos el acercamiento al mundo mágico de los libros. Este espacio se ha convertido en la experiencia más significativa en los últimos años del museo. Desde 1983, con el programa Arte Vial y mediante el uso de vallas, se visibilizó el estilo de los maestros más representativos de la plástica nacional e internacional, integrando su obra al paisaje natural de la región entre los municipios de Zarzal y Roldanillo. A 1 kilómetro de la entrada a este municipio se aprecia la colección Arte Público Infantil. 20 pinturas creadas por niños de diferentes ciudades colombianas, premiadas en nuestro concurso infantil de dibujo a color. Desde la desaparición de Omar Rayo, en junio del 2010, el equipo administrativo y curatorial, dirigido por la poeta Águeda Pizarro de Rayo, han seguido los proyectos y directrices del maestro. Pero nos hemos permitido adaptar y crear nuevas ideas a través de nuevos caminos culturales y sociales. Es así como, bajo la coordinación de Juan José Madrid, nos hemos acercado a la comunidad por medio de programas culturales gratuitos, arropando a la población con los entornos culturales y las actividades lúdicas de nuestro museo. En los últimos años, la filosofía de nuestro museo se ha renovado, evolucionando a lo pluricultural, tratando de conectar las diferentes artes y a su vez conectarlas con la comunidad. Nos hemos abierto a diferentes propuestas, a diferentes ideas, todo en pro de la expansión y descentralización cultural latinoamericana. Omar Rayo tuvo una visión de un museo para el futuro. Este sueño lo legó a su familia, a su hija Sara Rayo Pizarro, a sus nietos y a su esposa. El día de su muerte se asumió el reto de la realización de este plan vital,
Un museo dinámico y único. Con un equipo de personas dedicadas y enamoradas del proyecto, se está cumpliendo con lo que él envisionó y al mismo tiempo imaginando una transformación constante. El Museo Rayo crea cada día su propio futuro. Nuestro museo está vivo. Ven y conócelo. Museo Rayo. ¡Vívelo! Continuamos con el programa de exposiciones virtuales del Museo Rayo en asocio con la Caja de Compensación del Valle del Cauca Confandi, Tu Mano Amiga. Estas exposiciones también tienen el acompañamiento del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. En esta ocasión compartimos con la Caja de Compensación y con todos sus afiliados dos exposiciones, una de un artista de carácter nacional y un artista de carácter internacional. El artista nacional es un gran artista vallecaucano, uno de nuestros grandes referentes, el maestro Pedro Alcántara. Este es un artista que ha donado una gran colección al Museo Rayo. Como sabemos, Pedro Alcántara fue uno de los grandes creadores gráficos en nuestro departamento del Valle del Cauca, que tuvo taller de impresión de su obra, pero también para otros artistas. Y por ello, el Museo Rayo, que está dedicado al grabado y al dibujo latinoamericano, tenemos una colección que pasa de las 50 obras de este gran artista vallecaucano. Compartimos entonces con ustedes la obra de la colección del Museo Rayo del maestro Pedro Alcántara, este gran artista caleño. Y como artista internacional tenemos un homenaje que se convierte casi en un homenaje póstumo a un gran artista mexicano, Manuel Felgueres, quien murió este año y del cual tenemos una colección también muy significativa en nuestro museo. Fue muy cercano y muy amigo del maestro Omar Rayo, contemporáneo del maestro Omar Rayo, y compartió con él cuando Omar Rayo vivía en México. Exhibió en más de 3 ocasiones aquí en nuestro museo y estuvo visitando el Museo Rayo en compañía del maestro Omar Rayo. De él también tuvimos una valla en nuestro Museo Vial. Del maestro Manuel Felgueres tenemos una colección que también es cercana a las 30 obras, de obras gráficas, serigrafías y grabados, y además también Manuel Felgueres fue muy cercano con la poeta Águeda Pizarro, y un libro de poesías de la poeta Águeda Pizarro fue ilustrado. Él hizo sus obras ceñido a la poesía de la poeta Águeda Pizarro. Ahí podemos ver esos vínculos entre el maestro Manuel Felgueres y el maestro Omar Rayo y su esposa, la poeta Águeda Pizarro. Además, Manuel Felgueres también tiene un museo en México, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, que queda en Zacatecas, México, como tenemos aquí en el Valle del Cauca, el Museo Rayo. Dos artistas que compartieron mucho y del cual entonces el maestro Omar Rayo y el maestro Manuel Felgueres. Les entregamos estas dos magníficas exposiciones en el programa de exposiciones virtuales que compartimos con la Caja de Compensación del Valle del Cauca, Confandi, Tu Mano Amiga. Sí, los dos artistas latinoamericanos que vamos a presentar, el colombiano y el mexicano, son de la década del 60. Entonces allí hay, dijéramos, como un diálogo, dijéramos, muy especial, generacional. El artista colombiano, que es del Valle del Cauca, nacido en Cali, es Pedro Alcántara, un artista que surgió en los años 60 con gran ímpetu, que fue 5 veces el premio de dibujo, que perteneció a una generación pues muy brillante de artistas de esa década, y que perteneció al grupo de artistas neofigurativos, expresionistas, que surgían paralelos a él, como Carlos Granada, como Luis Caballero, ¿no? Como Norman Mejía, con el cual él hizo varias exposiciones, puesto que se había conocido en Italia cuando los dos estudiaban, dijéramos, arte. Nosotros tenemos en la colección
una antología de grabados de Pedro Alcántara, de sus obras gráficas desde los años 60, ¿no? Y ejemplos de las distintas décadas, tanto en litografía como en grabado como en serigrafía. Y entonces de eso vamos a hacer una colección, una exposición individual. Esta exposición individual de Pedro Alcántara con estas obras del Museo Rayo ya estuvieron el año pasado, que se llevaron al Museo de Arte Moderno de Barranquilla. El artista mexicano Manuel Felgueres es un artista muy interesante de México porque fue de los primeros artistas abstractos en México. Como sabemos, el movimiento del muralismo mexicano, que fue tan fuerte y tan potente, era un movimiento esencialmente figurativo, grandilocuente, historicista, políticamente comprometido, ¿no? Y que favorecía los argumentos populares, folclóricos, históricos, patrioteros, ¿no? Y en los años 60, en México, hubo una generación que quiso renovar el arte mexicano. Esa generación fue una generación que se conoce como la generación de ruptura. A esa pertenece, dijéramos, Manuel Felgueres. Y él con García Ponce y Lilia Carrillo fueron los artistas abstractos de esa generación. Pero en esa generación también hubo artistas no abstractos como Guillermo, como Gironella, como José Luis Cuevas, ¿no? Que eran de una corriente neofigurativa, pero que también se oponían, igual que los abstractos, al arte grandilocuente, épico, anecdótico y narrativo de el muralismo mexicano. Entonces, Felgueres ha hecho pues una gran carrera. Felgueres todavía vive, tiene 93 años y tiene su museo que fundó en los años 90, que es el Museo de Arte Abstracto, donde hay una gran muestra de sus trabajos de distintas épocas y también artistas abstractos de distintas nacionalidades. Entonces, este es Manuel Felgueres. Manuel Felgueres también hizo otro aporte al arte mexicano y fue un artista, dijéramos que trabajó con los computadores. Entonces, hay dos proyectos muy famosos de él que lo hacen pues pionero de esta modalidad que ahora se ha difundido mucho, pero que él fue el primero de usar los computadores para planificar su propuesta abstracta, geométrica, en ese caso. Vengo de una familia donde siempre estuve rodeado de obras de arte, de una gran biblioteca, de muchas obras de arte, porque mi abuelo materno era coleccionista de arte colonial. Siempre desde niño se me estimuló cualquier manifestación que presentara hacia el arte, hacia la música, hacia la pintura. Tuve la inmensa fortuna de que mi madre era muy atenta a esos fenómenos tanto en mí de niño como en mi hermana, entonces siempre se nos fomentó, cosa que no era frecuente en esa época. Estamos hablando de los años, mediados de los años 40. Entonces todo el conjunto del ambiente era muy propicio.
Y cuando uno habla del universalismo de la pintura o de cualquier forma de arte, dentro de ese universalismo está involucrado todo lo que uno es y de dónde proviene uno. Entonces, por universal que sea mi obra, están las improntas de mi tierra y están las improntas de mis raíces. A la pregunta de quién soy, pues siempre me cuesta mucho contestar. Sé cómo me llamo Manuel Felgueres. También sé lo que hago, a qué me dedico y a qué he dedicado mi vida. Pues ya no sé qué cantidad de cosas he hecho, pero básicamente soy pintor. Pero también, tan básicamente como pintor, soy escultor. En este panorama me muevo y a partir de eso, pues he tenido a lo largo de la vida una serie de actividades, pues casi diría lúdicas. Soy maestro jubilado, o sea, di 30 años clase porque me encantaba dar clase. Además, trabajé mucho escenografía de teatro, incluso de cine, y pues antes de eso estudié taxidermia. No sé si yo llegué al arte abstracto o el arte abstracto llegó a mí. Resulta que siendo muy joven decidí dedicarme a esto y al dedicarme se me ocurrió ser escultor. Pero traté de aprender en San Carlos, duré 2 meses y medio, me pareció muy elemental la enseñanza y se me ocurrió irme trabajando como pude a Europa. Ahí fui alumno de un escultor muy famoso, cubista llamado Sadkin, y prácticamente mi primer aprendizaje de arte fue el cubismo. El cubismo, en última instancia, juega los mismos elementos que el arte abstracto. Siempre la página en blanco, o la tela en blanco, o el espacio vacío.